Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo en donde estaremos hablando de la función contar sí de Excel. Esta función se utiliza para saber cuántos elementos repetitivos hay en una columna o en un libro de Excel. Entonces, para este ejemplo tengo preparado ya una hoja en la cual tengo varios países y tengo las regiones, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es emplearla para saber cuántos países, por ejemplo, hay en este listado, ¿vale? Hay en América. De este listado vamos a seleccionar la columna F, que es donde aparecen las regiones, y queremos seleccionar una celda donde se nos muestre el resultado. Entonces, para utilizar la función contar sí, solamente tendremos que escribir en la celda donde queremos ver el resultado, igual que contar.si, y después intentar darle un rango de búsqueda. Nuestro rango de búsqueda, como habíamos dicho, serían las regiones, por lo tanto se encuentra en la fila F a partir de la fila 2, ¿vale? Es decir, columna F, fila 2, F2, dos puntos, ¿vale? Para darle el rango hasta la F42, ¿vale? En este caso F42. Una vez que ya le tenemos asignado el rango, como nos dice aquí la fórmula, después de esto tenemos que darle un criterio, el criterio de búsqueda, pero primero tendremos que poner un punto y coma. A partir del punto y coma, ahora sí, vamos a ponerle entre paréntesis, entre comillas, nuestro criterio de búsqueda. Y sería, como habíamos dicho, por ejemplo, vamos a seleccionar una región. En este caso vamos a seleccionar Asia, que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hay más de 14 regiones de Asia, por ejemplo. Entonces aquí en la palabra clave va a ser Asia, ¿vale? La palabra que va a buscar. Y ya aquí cerraremos nuestro paréntesis, ¿vale? Entonces cuando pulsamos el Enter nos dará el resultado de cuántas regiones llamadas o cuántas palabras Asia hay en el rango que le hemos especificado. Hay muchísimas opciones de contar sí, ¿vale? Podemos utilizarlo para diferentes funciones, en las cuales te invito a que visites la guía de Excel y puedas ver un poco más en profundidad todas las operaciones que se pueden usar con la función contar sí de Excel. Pues nada, espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado. Si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a este canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.